Comienzo a la sesión de la Academia Colombiana de la Lengua. Ruego a los Bueno, la asistentes a la camiseta, a ver, sesión apagar participar primero sus mañana. micrófonos para facilitar Sí. el proceso de desarrollo Bueno, de la entonces sesión del hablamos. día de hoy. Le pido al señor secretario de la Academia Colombiana, don Edilberto Cruz Espejo, la lectura del orden del día propuesto. Bien, orden del día. Primero, antífona. Segundo, minuto de silencio por el alma de José Manuel Caballero Bonal. Tercero, saludo del director de la Academia, don Juan Carlos Vergara Silva. Cuarto, palabras de Federico Díaz Granados sobre Luis Gluck. Quinto, comentarios del académico de número Olimpo Morales. Está leído el orden del día. Edilberto, ¿en la lectura está la antífona? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Era la primera. En consideración el orden del día propuesto, pregunto a los académicos. Aprobado. Muchas gracias, muy amables. Continuamos entonces, Edilberto, con el orden del día aprobado. Bien. Primero, antífona. Ruego una especial atención a la antífona, ya que el día de ayer era la festividad del Espíritu Santo. Veni Sancti Spiritus, repletuorum cordi fidelium, et amoris tui in eis signen accede, emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terra. Deus qui cordia fidelium, Sancti Spiritus illustratione loquisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Segundo, minuto de silencio por el alma de José Manuel Caballero Bonal. Antes de que nuestro secretario nos tome el minuto de silencio, quisiera recordar que hace unos meses, años, don Carlos José Reyes, académico de esta corporación, nos propuso recordar la obra y la vida del poeta José Manuel Caballero Bonalt. Y tuvimos la fortuna de recordar no solamente su obra, sino su presencia en la ciudad de Bogotá y en la cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, y algo que en uno de sus poemas señaló como era su tránsito por los cafés de Bogotá para acercarse a aquella poesía que se movía en la década de los 60 y que constituyó gran parte de la columna vertebral de la poesía que hoy nos acompaña. En ese sentido, para la Academia Colombiana de la Lengua, ha sido doloroso, a pesar de que el tiempo es inexorable, que el día 9 de mayo de este año se nos comunicara del fallecimiento de nuestro querido poeta. Por eso, como un símbolo de reconocimiento y afecto por un poeta que supo escribir en lengua española con un respeto absoluto, que durante mucho tiempo señaló que gastó su vida en busca de crear un adjetivo o de encontrar un adjetivo. Pienso que su maestría, su señorío, su presencia merecen este reconocimiento pequeño, pero con gran afecto y reconocimiento de la Academia Colombiana de la Lengua. Ruego al señor secretario tomar el tiempo de este minuto de silencio en memoria de don José Manuel Caballero Bonal. Iniciamos el minuto de silencio.
Un minuto de silencio. Entonces, el José Manuel descanse en paz y que su poesía nos acompañe siempre. Sí, Muchas señor. gracias. Gracias, Edilberto. Continuamos. Saludos, director don Juan Carlos Vergara Silva. Señores académicos, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana, académicos de otras corporaciones, don Federico Díaz Granados, don Olimpo Morales Benítez, invitados especiales, señoras y señores. En este día tan especial queremos convocar a la poesía. Hace 125 años, en una Candelaria muy diferente a la que hoy tenemos, el barrio de la Candelaria, se suicidaba nuestro poeta José Asunción Silva, 24 de mayo. Hoy recordamos que hace 125 años se extinguió la voz de uno de nuestros poetas más valiosos en la historia de la lengua española. Y en ese sentido, creemos que la celebración que hoy hacemos a la poesía en la voz de la poeta Louise Gluck, que después de la Nobel polaca nos regala el valor de la voz femenina y la voz que va más allá de las fronteras. En el documento que la Academia Sueca compartió el año pasado para la entrega del Premio Nobel, señalaba cómo la poesía de Louise Gluck era una poesía que trascendía las fronteras. Y no solamente las fronteras físicas, que siempre han existido, sino las fronteras que todo gran escritor tiene, en donde su poesía no es solamente para la lengua de origen, para sus contemporáneos, para sus coterráneos, sino para la humanidad. Cuando la poesía rompe la frontera, se convierte en sabiduría. Y es muy difícil lograrlo, pero cuando se logra es en cierta medida fácil saberlo. Creemos que hoy, no solamente por el reconocimiento a la memoria de don José Asunción Silva, sino también a la poesía, a nuestro invitado Federico Díaz Granados, que no solamente es un poeta, sino un gestor cultural y un creador que conoce muy bien no solamente la poesía en lengua española, sino la poesía con mayúscula, nos permite tener una sesión espléndida desde su inicio. Igualmente, quiero reconocer la motivación de nuestro académico de número, Olimpo Morales Benítez, que desde el año pasado nos motivó para que esta sesión tuviera ocasión. Por eso, sin más preámbulos y agradeciendo su presencia a cada uno de ustedes y en particular la gentileza y generosidad de espíritu que siempre ha tenido don Federico Díaz Granados, doy la palabra para el inicio de la sesión académica. Federico, tiene la palabra y bienvenido. Federico, el micrófono, por favor. Muchas gracias, señor director, por esta bienvenida y por esas palabras tan afectuosas y tan cálidas para que rindamos hoy un homenaje a la poesía. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, señor don Juan Carlos Vergara Silva, director, señor don Eduardo Durán Gómez, subdirector, señor don Edilberto Cruz Espejo, secretario,
querida poeta Cristina Maya, subsecretaria, señor don Álvaro Rodríguez Gama, bibliotecario, y queridísimo y admirado Wolfgang Piotrowski, tesorero. Respetados y queridos académicos de número y correspondiente que están presentes el día de hoy, señor rector del Gimnasio Moderno, Víctor Alberto Gómez Kuznir, señores rectores de universidades, directores de academias, hermanas, instituciones, querida Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, queridos José Luis y Alba Marina, mis padres, amigos todos, y vamos a iniciar este homenaje a la poesía. Antes de hablar del tema que nos ocupa, que es Louis Gluck, quisiera tomar un título de un poema de Pablo Neruda para hacer algunas precisiones. Explico algunas cosas. Estamos en la tercera década del siglo XXI y muchas profecías se han cumplido. A la manera de los pergaminos de Melquíades, la literatura nos ha revelado los signos de un destino y las claves de un porvenir. Vivimos un mundo distópico, como lo imaginaron muchos escritores y directores de cine desde hace muchas décadas. Y así novelas como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley, El cuento de la criada de Margaret Atwood y La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, entre tantas otras, anticiparon la catástrofe del tiempo que vivimos. Más que novelas futuristas o de ciencia ficción, parecerían costumbristas al leerlas el día de hoy. De igual forma, llegó una pandemia y nos recordó nuestras fragilidades y fugacidades. Tuvimos que confinarnos y vivir un encierro universal como no ocurría desde el Arca de Noé, lo que me hace pensar que de este encierro tampoco vamos a salir mejores. Pero esta peste ya no era una visita desconocida, sino más bien una intrusa cercana y familiar que habíamos leído desde las plagas de Egipto que aparecen en el Antiguo Testamento, el cancionero de Petrarca, el diario del año de la peste de Daniel Defoe hasta la peste de Albert Camus, la peste del insomnio en 100 años de soledad y la enfermedad que azotó a Cartagena de Indias a finales del siglo XIX en El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y el ensayo sobre la ceguera de José Saramago serían algunas de las que nos anticiparon este tiempo. Total, la literatura siempre del lado de las emociones humanas, recordando nuestro lugar exacto en el mundo. Pero una profecía sí ha fracasado, la de los falsos profetas que anunciaron el fin de la poesía y de toda expresión épica o lírica en una sociedad globalizada, interconectada y virtual. Lamento decirle a esos profetas que no es así. Tal como lo mencionó el señor director, un día como hoy, hace 125 años, el más grande de nuestros poetas colombianos alojó en su pecho, sobre el mapa que unas horas antes había dibujado su amigo Juan Evangelista Manrique, una bala de un revólver Smith y Wesson. Su muerte fue el inicio no solo de una leyenda, sino de nuestra verdadera modernidad. Asimismo, en un día como hoy, hace 76 años, nació en Bogotá la poeta María Mercedes Carranza, cuya muerte en 2003 fue precisamente el cierre de aquella modernidad. Una tradición poética enmarcada entre dos suicidios solo podía ser el canto de un destino trágico como nación. Un 24 de mayo de 1935 nació en Envigado el poeta Mario Rivero, quien cantaría a las pálidas ruinas de la ciudad y el anonimato de sus habitantes. Y hoy, hace 80 años exactamente, nacía en Minnesota el hijo menor de Walt Whitman, el juglar de una épica moderna ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, Bob Dylan.
Un 24 de mayo de 1940 apareció la primera edición de un libro que vendría a alterar el rumbo de la poesía escrita en español, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Tan solo unas efemérides para un día como hoy en el que celebramos la poesía. Ayer lo recordaba muy bien el académico don Daniel Samper Pisano en su columna de los Danieles, que el pasado 10 de mayo, hace 150 años, nació esta Academia Colombiana de la Lengua. Me siento honrado de ser invitado a festejar con ustedes este siglo y medio de existencia de la primera academia fundada en esta orilla del Atlántico. Y gracias a la poesía, que llena de sentido y significado unas palabras, un lenguaje que cada día se degrada más por las redes sociales, el periodismo y los discursos políticos, en que es que los idiomas cobran un lugar de dignidad y de belleza. Joseph Brodsky, el gran poeta, también ganador del Premio Nobel de Literatura, Hola, y quien también nació un 24 de mayo en 1940 en Leningrado, la ciudad de las noches blancas, nos recordó que, abro comillas, mientras más poesía lee uno, menos tolerante se vuelve a cualquier forma de verbosidad, ya sea en el discurso político o filosófico, en historia, estudios sociales o en el arte de la ficción. El buen estilo en prosa es siempre rehén de la precisión, rapidez e intensidad lacónica de la dicción poética, hija del epitafio y del epigrama, concebida al parecer como un atajo hacia cualquier tema concebible. La poesía impone una gran disciplina a la prosa. Cierro comillas. Hoy he venido a hablarles de una gran poeta norteamericana, Louise Gluck, ganadora del Premio Nobel de Literatura precisamente en el año del COVID. Louise Gluck, la poesía de un mundo que se cae. La poesía está de fiesta. No suele ser un motivo recurrente para celebrar, pero en estos días está de fiesta porque una de sus más destacadas exponentes ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Louise Gluck, poeta neoyorquina, heredera de la más genuina tradición de la poesía norteamericana, ha tenido que abandonar la discreción y sobriedad de sus días para convertirse en el centro de los reflectores y de los medios. Una vez más, la poesía es protagonista de las primeras planas de los diarios y es el tema principal de muchas conversaciones de los lectores en el mundo. La Academia de Letras de Suecia se ha pronunciado. Louise Gluck gana el Premio Nobel, comillas, por su inconfundible voz poética, que con austera belleza universaliza la existencia individual. Una corta frase que define con exactitud una vocación y una trayectoria. No aparecía en las quinielas de las casas de apuestas que cada año pronostican a los ganadores ni el favoritismo de las contingencias mediáticas y editoriales, pero tampoco sorprendió a los lectores de poesía que venían reconociendo desde hace varias décadas la impronta de esta poeta en las letras contemporáneas. Y es que Louise Gluck estaba siendo reconocida desde mediados de los años 80 con el favor y fervor de sus lectores, con los más importantes galardones literarios de los Estados Unidos y con la expansión de su obra poco a poco a otras lenguas y latitudes. Cuando ella se presenta, repite, soy Louise Gluck. Gluck se escribe con una U y una diéresis, y el apellido es de origen húngaro. Enseño y escribo poesía. Sus amigos la reconocen tímida, pero con un gran sentido del humor, manejo de la ironía en la privacidad. Dicen las fichas biográficas de sus diferentes libros que nació en Nueva York en 1943 y creció en Long Island. Asistió al Sarah Lawrence College y a la Universidad de Columbia. Fue la 12ª poeta laureada de los Estados Unidos entre 2003 y 2004. Y su libro, El lirio salvaje,
fue el ganador del prestigioso premio Pulitzer en 1993. A este galardón se sumarían después otros reconocimientos como los premios Bollingen, el de la Academia de Poetas Americanos, varias becas Guggenheim, el premio del libro de poesía de la revista New Yorker, el premio William Carlos Williams y el Wallace Stevens, entre otros. En 2015, el presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla Nacional de Humanidades. En ese momento, su amigo, el también poeta laureado Robert Hass, dijo, comillas, su poesía es una de las más líricas, puras y consumadas que se escriben actualmente. Cierro comillas. Charles Simic afirmó que cuando peor están los Estados Unidos, mejor está su poesía. Eso lo confirma el premio Nobel a Louis Gluck, que nos recuerda la vitalidad y el vigor de la poesía norteamericana actual y de su impacto en la cultura de hoy. La poesía de Gluck extiende, por un lado, la tradición más conversacional y, por otro lado, la herencia más íntima y hermética, logrando una expresión personal donde las emociones crean analogías y relaciones con un mundo de lecturas de los clásicos y los mitos arquetípicos de Occidente. Quizás por eso se puede afirmar que esta es una poesía que parte del camino que se desprende de Emily Dickinson y que continúan autoras como Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Sylvia Plath, Adrienne Rich, Denise Levertov y recientemente Anne Carson, Sharon Olds, Caroline Forché, Natasha Trethewey y Tracy Smith, entre otras. Esto en vía contraria a la otra línea, la línea vitalista y épica que parte de Walt Whitman y que celebra el escenario de la ciudad y la vida americanas. Si aquella es una poesía de la calle y el bullicio que narra la fundación de una nación, la línea que hereda Gluck es la de regreso a casa, para nombrar desde la sencillez, la intimidad, las preocupaciones universales del ser humano. Por eso su poesía se caracteriza por la precisión técnica, la sensibilidad y la comprensión de la soledad, las relaciones familiares, el divorcio y la muerte, con guiños a los grandes clásicos de siempre, cuyos mitos son reelaborados con precisión y claridad. Su oralidad y lenguaje conversacional permiten que el lector entre de una manera directa a un ámbito y unas atmósferas donde se construye un asunto universal desde la vida privada y los asuntos de entrecasa. En esta poesía hay un confinamiento y una exaltación. Se regresa a esa intimidad, al jardín interior donde ocurren los asuntos verdaderos del día a día. Su padre nunca cumplió el sueño de ser escritor y su madre luchó por asistir al Wellesley College antes de que se aceptara la educación universitaria para las mujeres. De muchas maneras, Louis Gluck cumplió ese destino frustrado de sus padres y con el dolor y las heridas a consecuencia de la muerte de una hermana mayor y la crisis absoluta por su batalla contra la anorexia y años de psicoanálisis, se va consolidando una voz poética poderosa y honesta. Esa anorexia que padeció siendo adolescente le permitió conocer a fondo la ruina humana y a través del psicoanálisis pudo traducir un mundo onírico en materia prima para la poesía. Ese estado entre el sueño y la vigilia es un lugar ideal para la revelación poética. Así la ciencia, la mitología, las tradiciones judías y los episodios bíblicos son recursos que permiten darle otro rostro al fracaso humano, la decadencia de las sociedades y las tragedias familiares. Sus primeros libros abordan desapegos, separaciones, amores fallidos, familias disfuncionales y desesperación existencial, mientras que en su obra posterior cobra protagonismo la agonía del yo y la mirada escéptica del presente y del porvenir. El resultado es la tensión
entre el poema confesional, íntimo, nervioso, y la intensidad verbal, la conversación y lo doméstico. Un desayuno o una discusión en la cocina pueden ser grandes temas si a través de ellos nos reflejamos todos, como si la poesía fuera un espejo quebrado en 1000 pedazos donde intentamos reconstruir la memoria. Con El triunfo de Aquiles, 1985, su quinto libro publicado, logró un reconocimiento nacional por parte de la crítica, la academia y los circuitos culturales de su país. Allí compara la vida de su abuelo con la de José en Egipto, tal cual hace en Iris Salvaje, donde usa la voz de uno de los profetas hebreos para traducirlos a una sensibilidad moderna. Si bien cada uno de sus libros es diferente, hay ciertas temporalidades y tonos que los acercan. Iris Salvaje es un libro lleno de asombro y profundamente lírico. Asimismo, Praderas es un libro escrito en un momento en el que un matrimonio empezaba a deteriorarse y fracturarse irreversiblemente. Comillas. Mi vida me daba materiales que eran desoladores y lo que sentía como artista era un imperativo para hacer comedia. Uno de los horrores del divorcio fue que seguía pensando que me iba a llevar décadas escribir mi libro, y sí me llevó un tiempo, porque estaba muy claro para mí que no tenía ningún deseo de escribir un libro lacerante sobre el divorcio. Cierro comillas. Sin embargo, el libro terminó siendo una doble narración en la que ensambla la disolución de un matrimonio contemporáneo con la historia de Odiseo y Penélope. Dice Luis Gluck, mi amigo Robert Pinsky me dijo que faltaba Telémaco y me puso de ejercicio de tarea en un curso de escritura creativa. ¿Por qué no pruebas con Telémaco? Me dijo. Y Telémaco termina siendo la figura principal de este libro. Me encanta Telémaco, dice ella. Amo a este niño, salvó mi libro, y los poemas de su voz fueron escritos muy rápidamente, en un periodo de unos 10 días o 2 semanas, en autobuses, hoteles y ascensores. Una vez tuve el sonido de su voz, es decir, el sonido de su mente, supe cómo terminar mi libro. Una vida de pueblo, su libro más reciente, publicado en español, nos devuelve la ruralidad de los Estados Unidos. Allí, la vida transcurre en un tiempo más lento. Los relojes avanzan a otro compás. Es el campo y su mirada desde las estaciones, la siembra y la cosecha, su relación inequívoca con la vida. Si en la ciudad la vida pareciera transcurrir a una velocidad y un vértigo intensos, la vida rural nos muestra lo profundo del corazón del país. Pero allí también se contempla la decadencia y el deterioro. Ese país rural es el mismo que podría tener una banda sonora de música country, pero también es el país del racismo y los rencores perpetuos. Lo femenino también es un tema central y neurálgico en su obra. Son muchas las figuras femeninas que protagonizan algunos de sus poemas, como la hija y la madre, y con ellas aparecen nuevamente las vecindades con el psicoanálisis, la filosofía y los arquetipos clásicos. A los grandes interrogantes sobre la maternidad y el cuerpo, Gluck responde otra vez al poner a sus protagonistas de hoy en narrativas míticas y clásicas. Los temas sociales y políticos no son ajenos a Louis Gluck. En 2004 publicó el extenso poema Octubre, en homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, incluido en el libro Averno. Comillas, han cambiado tantas cosas, pero eres afortunada. Arde en ti el ideal como una fiebre, o más bien como otro corazón. Han cambiado las canciones, pero aún son bastante hermosas, la verdad. Se han concentrado en un espacio más pequeño, el de la mente. Se han vuelto oscuras de angustia y desolación. Con todas las notas se repite. Flotan de un modo extraño, anticipan el silencio. El oído se acostumbra a ellas. El ojo se acostumbra a las desapariciones.
Al igual que los buenos poetas de siempre, Luis Gluck ha reflexionado sobre el oficio, la escritura y sus autores tutelares desde el ensayo y la crítica. Su libro, Pruebas y Teorías, Ensayos de Poesía, ganó el premio del Pen Club Martha Albrand y se ha convertido en una referencia obligada de muchos departamentos de escritura creativa en universidades de los Estados Unidos. Se trata de todo un testimonio de su tránsito y reflexión en el quehacer poético. Varios de sus ensayos contra la sinceridad y la educación del poeta en particular se han hecho muy conocidos entre poetas contemporáneos por sus argumentos contundentes sobre la verdad y la belleza. En Narcisismo Americano, otro de los célebres ensayos, habla de la verdadera herencia americana y del falso concepto de patria y de país heredado de los padres fundadores, y recurre a diferentes poetas como Mark Strand y Jane Kenyon para mencionar el humor, la modestia y el desapego como virtudes literarias que deberían ser comunes a los escritores de su país. El libro también tiene algunos ensayos conmovedores como sobre la venganza y cuando era una niña, que dice, comillas, era enormemente sensible a los desaires. Mi definición de desaires era tan amplia como profunda era mi sensibilidad. Mis fantasías requerían que mis adversarios permanecieran inmutables, estables, congelados en mi futuro infinito. La persona que pronto sería devastada por mi virtuosismo y profundidad espiritual debe ser idéntica a la persona que sostenía un objeto a punto de ser lanzado contra mí. Se trata entonces de un libro con un gran rigor e implacables juicios, donde Luis Gluck entrega su generosidad en su credo poético y vital. Se toma la enseñanza muy en serio, disfruta mucho las tutorías con los jóvenes, aprendices de escritores y estudiantes. Los disfruta tanto como quedarse un fin de semana en casa, acostada viendo televisión y series en Netflix. Ha visto todos los episodios de Breaking Bad y los comenta con sus pupilos, quienes con el tiempo se convierten, muchos de ellos, en sus confidentes, primeros lectores y posteriormente sus editores. Dice ella, todavía siento que enseñar es lo más milagroso que he descubierto, porque no siempre puedo escribir, pasan largos periodos y no escribo, pero siempre puedo enseñar y siempre encontraré gente que me fascine y esté haciendo cosas nuevas, que tengan mentes abiertas y que vayan a lugares donde mi mente nunca ha ido. En agosto de 1993, en el número 8 de la revista Poesía, que fundaron y editaron en Medellín los poetas Elkin Restrepo y José Manuel Arango, aparecieron en traducciones de este último varios poemas de Luis Gluck, 1993. Fueron publicados en aquella entrega, entre otros, los poemas Mensajeros, País de Serpientes, Los Manzanos, Todo es Santo, Poema, El Jardín y Lamentaciones. Así tradujo José Manuel Arango hace 28 años el conmovedor poema Los Niños Ahogados. Ya ves, no tienen juicio. Es natural entonces que se ahoguen. Primero el hielo los atrapa, después todo el invierno, sus bufandas, flotan mientras se hunden tras de ellos hasta que se quedan inmóviles y el estanque los alza con sus muchos oscuros brazos. A ellos, sin embargo, debe serles la muerte distinta, tan cercanos al origen, como si siempre hubieran sido ciegos, livianos. Lo que sigue es entonces como un sueño, la lámpara, el mantel blanco que cubría la mesa, sus cuerpos. Oyen, empero, por sobre el estanque, como señuelos sus nombres. ¿Qué esperas? Ven a tu casa perdida, en las aguas, azul y permanente. Su gran divulgador en español
ha sido el editor valenciano Manuel Borràs, quien ha venido insistiendo con afecto y la terquedad propia de quienes son fieles a sus gustos y convicciones en la promoción de esta inmensa poeta en el ámbito hispánico. Ha publicado en pretextos en la colección La Cruz del Sur 7 libros de esta gran poeta: El iris salvaje, Ararat, Averno, Las 7 edades, Vita Nova, Praderas y Una vida de pueblo. Pero además, en un claro diálogo con las dos orillas del español, Borràs también ha apostado por traductores de diferentes nacionalidades que han vertido la obra de Gluck a nuestro idioma desde sus particularidades y matices. Así, la obra de la nueva Premio Nobel ha llegado también a través de versiones de los españoles Abraham Grajera, Andrés Catalán y Ruth Miguel Franco, los argentinos Mariano Peirou y Mirta Rosenberg, el peruano Eduardo Chirinos y el venezolano Adalbert Salas Hernández. Recientemente, y luego de una muy sonada polémica mediática entre la editorial valenciana y el agente literario Andrew Weil, más conocido en el mundo editorial como el Chacal, todos los derechos en español de los libros de esta gran poeta pasaron a la mítica editorial Visor, donde ya han aparecido en estos célebres libros de portada negra los títulos Noche fiel y virtuosa y Figura descendente, el triunfo de Aquiles, en impecable traducción del español Andrés Catalán. Al recibir el pasado 8 de octubre la llamada de Adam Smith de la organización del Premio Nobel, la poeta respondió: de verdad necesito tomar un café, ¿me puede esperar 2 minutos? Y a la pregunta de qué es lo primero que se le viene a la cabeza con la noticia, dice: es la casa que estaba pensando comprar en Vermont y que ahora podré pagar. Teme quedarse sin amigos después de esto porque todos sus amigos son escritores y poetas. Un ejemplo de sencillez que recuerda a otra querida poeta traducida por nuestro querido académico Bogdan Piotrowski, quien nos las ha dado a conocer acá en Colombia desde aquel célebre libro Infierno poético de Polonia, que es Wisława Szymborska, quien después de recibir el Nobel seguía atendiendo sus visitas con alitas de pollo precocidas de KFC y sopas de espárragos en sobre. En 2016 ganó Bob Dylan. Muchos leyeron este gesto de la academia como una toma de partido antes de las elecciones en los Estados Unidos. En ese extraño 2020, a un mes de las nuevas elecciones, el premio regresa otra vez a la poesía, a una de las poetas favoritas de Obama y de los círculos intelectuales demócratas. Quizás también regresa porque la poesía de Louis Gluck establece desde una mirada lírica lo que Philip Roth había hecho desde la narrativa con Pastoral Americana, y directores como Sam Mendes y Destin Daniel Cretton lo hicieran con películas como Belleza Americana y El Castillo de Cristal, respectivamente. Y es establecer una poética de un mundo caído y fracturado, donde el fracaso de la familia y de la clase media americana son los puntos de partida con una distopía anticipada. Por eso temas como la decepción, el rechazo, la traición y la muerte sean comprendidos por cualquier lector gracias al lenguaje directo, coloquial y cercano con el que son tratados. Vuelvo y cito a Charles Simic, también su gran amigo y poeta laureado de los Estados Unidos, que escribió: Gluck escribe poesía sobre nuestra incapacidad para olvidar nuestras primeras experiencias. La infancia, el amor, el matrimonio, la soledad y la muerte de hermanos y padres son su preocupación constante. Sin embargo, la voz que nos habla de estas cosas no tiene nombre y los detalles de su situación son imprecisos. Está de luto, pero ¿por qué? La causa del dolor es la hermana que murió antes de que ella naciera, cuya ausencia sintió al crecer. El contexto de la verdad es la oscuridad, escribe. Te dejarías llevar por las luces, por las ilusiones.
Todas las cosas importantes para ellas llevan el signo de la muerte. El momento lírico de Gluck está ligado al paso del tiempo y a la sensación de pérdida irremediablemente de algo que no se puede nombrar. Cierro comillas. Sin duda una prueba concreta de que lo más impresionante de esta obra es su pasión moral, su obstinada convicción de que la poesía puede conducir a la verdad, no solo a la verdad propia, sino también a esa otra verdad que han perseguido místicos y filósofos. Dice Louis Gluck, los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana, devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz, escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado. Esta podría ser su breve ars poética. De esa estirpe de la generosidad viene la poesía que ha merecido en el 2020 el reconocimiento más importante de la literatura. Una poesía que nos recuerda la esencia de nuestras vidas y nuestros destinos. Y quisiera terminar con la lectura de unos poemas de algunos de sus libros en algunas de las traducciones que mencioné. Por ejemplo, El Jardín, en traducción del gran poeta peruano Eduardo Chirinos, libro con el que ganó el premio Pulitzer. No puedo hacerlo nuevamente, difícilmente soportaría verlo. Bajo la tenue lluvia del jardín, la joven pareja siembra un surco de guisantes, como si nadie lo hubiese hecho nunca. Los grandes problemas todavía no han sido enfrentados ni resueltos. Ellos no pueden verse en el polvo fresco aún, empezar sin ninguna perspectiva, con las colinas al fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores. Ella desea detenerse. Él desea llegar hasta el fin, permanecer en las cosas. Mírala a ella tocar su mejilla, pedirle una tregua, los dedos ateridos por la lluvia primaveral, en el pasto tierno estrellan rojos azafranes. Aún aquí, aún en los comienzos del amor, su mano al abandonar la cara da una impresión de despedida y ellos se creen capaces de ignorar esta tristeza. Este poema del libro Ararat, traducido por Abraham Grajera, poeta español. Entonces, el anterior traducido por un poeta peruano que vivió en los Estados Unidos en los últimos años de su vida, murió hace muy poco, relativamente, muy joven, y que fue profesor en la Universidad de Missoula. Y este que vamos a leer, traducido por el español Abraham Grajera, Amante de las flores. En nuestra familia, todos aman las flores. Por eso las tumbas nos parecen tan extrañas sin flores, solo herméticas fincas de hierba con placas de granito en el centro, las inscripciones suaves, la leve hondura de las letras, llena de mugre algunas veces, para limpiarlas hay que usar el pañuelo. Pero en mi hermana la cosa es distinta, una obsesión. Los domingos se sienta en el porche de mi madre a leer catálogos. Cada otoño siembra bulbos junto a los escalones de ladrillo. Cada primavera espera las flores. Nadie discute por los gastos. Se sobreentiende que es mi madre quien paga. Después de todo es su jardín y cada flor es para mi padre. Ambas ven la casa como su auténtica tumba. No todo prospera en Long Island. El verano es a veces muy caluroso y a veces un aguacero echa por tierra las flores. Así murieron las amapolas en un día tan solo y eran tan frágiles. Este siguiente, Las 7 edades, traducido por la poeta argentina Mirta Rosenberg, incluido precisamente en el libro que lleva este título, Las 7 edades. En mi primer sueño, el mundo parecía lo salado, lo amargo, lo prohibido, lo dulce.
En mi segundo sueño descendía. Era humana, no veía nada de nadie, bestia como soy. Debía tocarlo, contenerlo. Me escondí en la arboleda, trabajé en los campos hasta que quedamos yermos. Un tiempo que nunca volverá, el trigo seco en gravillas, cajones de higos y aceitunas. Hasta amé alguna vez a mi manera repugnante, humana, y como todo el mundo llamé a ese logro libertad erótica, por absurdo que parezca, el trigo cosechado, almacenado, seca la última fruta, el tiempo que se acumula sin osar, también termina. Y para terminar, estos dos poemas, incluidos uno en Vita Nova y otro en El Iris Salvaje. El vestido, en traducción del argentino Mariano Peirou, incluido en Vita Nova. El vestido. Se me secó el alma, como un alma arrojada al fuego, pero no del todo. No hasta la aniquilación, sedienta, siguió adelante, crispada, no por la soledad, sino por la desconfianza, el resultado de la violencia. El espíritu invitado a abandonar el cuerpo, a quedar expuesto un momento temblando como antes de tu entrega, lo divino. El espíritu fue seducido debido a su soledad por la promesa de la gracia. ¿Cómo vas a volver a confiar en el amor de otro ser? Mi alma se marchitó y se encogió. El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado grande para ella. Y cuando recuperé la esperanza, era una esperanza completamente distinta. Y este último, El Iris Salvaje, en la traducción también de Eduardo Chirinos. Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien, lo que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante y luego nada, el débil sol temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura. Luego todo se acaba. Aquello que temías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente. La tierra rígida se inclina un poco y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido, vuelve para encontrar una voz. Del centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste aguamarina. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, por estas magníficas palabras y por este extraordinario recorrido, no solo por la poesía de Louis Gluck, sino por la de aquellos maestros norteamericanos que no solamente han formado la poesía de su país, sino que nos han regalado ecos permanentes para que la poesía internacional y nuestra poesía se alimente. Por eso, pues, solo darte las gracias por este magnífico plato poético, que además con un postre tan exquisito como es la poesía misma, nos regala un final a estas palabras extraordinario. Creo que, Federico, nos has dado un gusto y nos has deleitado con tu palabra y con tu excelente exposición. Mil gracias en nombre de todos. Muchas gracias. Bueno, continuamos la sesión con las palabras de nuestro académico de número, don Olimpo Morales Benítez, quien en nombre de la corporación hará un comentario también sobre la poeta Louis Gluck. Tiene la palabra don Olimpo Morales. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a Federico por tan bella exposición. Quiero hacer míos los saludos protocolarios del poeta
tanto a nuestra junta directiva, a los académicos de número, a los correspondientes, a los académicos de nuestras academias amigas, al rector de nuestro colegio Gimnasio Moderno, a los amigos gimnasianos, obviamente un saludo muy especial al poeta José Luis Díaz Granados y a los compañeros miembros de la Academia Santanderista aquí presentes. Quiero dar las gracias al poeta y director de la Biblioteca Fundadores del Gimnasio Moderno por vestir esta histórica y muy gimnasiana sesión de tan profunda belleza. Hoy, para la Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo, sin duda es una icónica fecha. Hemos recordado a lo largo de esta sesión ausencias que coinciden con la fecha escogida para que el inicio del segundo sesquicentenario se marque con ausencias tan sentidas y ya mencionadas como la del poeta José Asunción Silva, por ejemplo, la del ensayista y activo académico de número Otto Morales Benítez. Son seres que nos acompañan, no en persona, pero sí en presencia. La palabra nos permite evocar con la voz aquellos espíritus y casi parece que se devuelven al mundo, como diría Luis Gluck. Estamos de celebración. Pionera nuestra institución en número y calidad de voces femeninas, 18, de las cuales solo nombraré a Dora Castellanos y a Lisa Mojica. Hoy no nombraré las otras compañeras. Concentrados en que estos segundos 150 años que inician hoy con esta primera sesión resuene aún con mayor eco la voz femenina. Consagramos esta solemne sesión a la Nobel Louise Gluck, infinita como nos lo probó el poeta Federico, maravillosamente descrita por nuestro invitado Federico Luis Díaz Granados. Tremendo compromiso en el que quedé yo embarcado al aceptar, señor director, hablar después de Federico. ¿Cuándo se me ocurrió a mí eso? No, eso no debió pasar. Entonces, yo preparé un pequeño escrito de unas 20 páginas, como hacía nuestro académico Otto Morales Benítez, que decía, yo no se las voy a leer todas, y después las leía y las ampliaba. No, yo voy a hacer una pequeña reseña de algunos temas, porque todos los cubrió Federico. Diré solamente que Gluck es una observadora irredenta, es una coleccionista compulsiva de imágenes. Es por eso que las palabras obedecen tanto en la quietud como en el movimiento. A Gluck las palabras le obedecen. Gluck tiene una lupa vertiginosa sobre los ojos que logran plasmar pequeños cambios que a la vista del profano solo son nimiedades vagas y lentas, pero que al pasar delante de sus ojos, de su memoria y de su lengua, se convierten en hitos de cualquier porvenir. Ya destacó el poeta Federico Díaz Granados la oralidad en la poesía de Louise Gluck. Eso la hace tan cercana, tan directa, nos llega tan profundamente. La poesía de Louise Gluck es una roca dura, que sin embargo mantiene un diálogo intermitente, inteligente. Pensamos que vamos a hacer, que vamos a lograr generar en ella erosión. Louise Gluck tiene un
valor muy grande para esta época tan dolorosa que atraviesa la humanidad, para esta época de escenas dramáticas, de migraciones, de violaciones de derechos humanos, de asesinatos colectivos, todo bajo las cámaras insensibles de nuestros ojos y de quienes nos muestran las imágenes. Ella también lo manifestó magistralmente Federico, atravesó todos los ciclos de depresión, todos los ciclos de angustia, de dolor, los proyectó en cada etapa de su niñez, de su adolescencia, en lo que luego convirtió en escritos poéticos que nos muestran toda su naturaleza. Pero no lo hace no lo hace desde la revictimización, lo hace desde esa palabra horrible, resiliencia, lo hace desde la forma como ella se reconstruye. ¿Cómo sale de esa noche oscura? Que ya veremos, ya hemos oído algunos poemas que nos muestran todo el dolor, pero no son, digamos, no son groseramente dolorosos, sino que uno, en la medida que los oye, que los reflexiona, va sacando poco a poco, como limando todo ese dolor que trae. Gluck nos ofrece totalidades, que no totalitarismos, desde la primera persona de todos los tiempos verbales. Reconoce en el paso del tiempo los perfiles de sus trampas y reivindica la necesidad de caer en ellas para completar un ciclo que nada tiene que ver ni con la vida ni con la muerte. Gluck tiene una característica particular. Para ella el triunfo no fue fácil. Ella nace en un hogar de unas personas frustradas que no habían podido realizar su proyecto de vida, como era ser escritores, etc. Y a ella le pasa lo mismo. Ya vemos cómo fue de difícil el reconocimiento, ya luego empiezan a llegar los grandes reconocimientos, el Bodlington de Yale, el Pulitzer, el Penn, todos los premios empiezan a desgranarse merecidamente a partir de la década del 90, pero ella es profesora. Y quienes somos profesores tenemos esa deformación de tratar de entender, casi nunca lo logramos, lo que enseñamos. Entonces eso le da a ella esa posibilidad de reexaminar su poesía. Libera su voz. Como ya lo traté de expresar, libera su voz, pero no a los gritos. Ella no nos impone su íntima desesperación. Cuando leemos a Gluck, esa desesperación va entrando y luego le llega a uno como en oleadas, pero tiene que haber reflexión. Es fácil su poesía, pero se va, digamos, como un sabor que no sale en el primer tacto con nuestros sentidos del gusto. Sus poemas son justos, son llanos, pero no quiere decir que sean menos intensos y menos secretos. Es que en la lectura de la poesía de Gluck nos vamos metiendo cada vez más adentro de su vida, de su dolor, de su frustración, de su anorexia, de su bullying, de eso que insinúa. Ahora leeré un poema de eso que insinúa de su padre, de su madre, de la gente que la rodeaba en el barrio, etcétera, etcétera. Sus versos se van acompañando hasta que aparece 1, 2, 3, que quiebran con su extrañeza la secuencia narrativa y revelan la imagen que contiene y arrastra el sentido de todo el poema. No tuvo una infancia feliz. Tampoco, ya lo he dicho, lo fue su adolescencia. Al acoso escolar, que es tan típico de los Estados Unidos, se le añadía la presencia opresiva y asfixiante de su madre. Ese es un tema que Gluck
deja entrever en su poesía. Aparte de que aparentemente denuncia unos abusos de su padre, de gente de la cual no la protegían, a eso se unía el desafecto que su madre aparentemente, es lo que ella plantea, se siente hacia ella. Y ahí Gluck saca un elemento en su poesía muy interesante, y es que ella nutre su poesía de sus tratamientos psiquiátricos. Ella ya lo manifestó el poeta Federico, dice, a ver, ella se nutre de personajes bíblicos, ojo, agnóstica, con profundas discusiones en prosa con Jennington, por ejemplo, etcétera, sobre una escritora católica, esta escritora sin credo religioso conocido. Entonces, pero recoge, por ejemplo, a José, recoge los griegos, etcétera, pero saca imágenes del psicoanálisis. Es el psicoanálisis el que la lleva a pensar en el yo, para lograr entender nociones que fueron un shock para ella. La mortalidad que descubrió de niña, ya nos contaron aquí, la muerte de su hermano. Ella no siempre quiso ser poeta. Ella no llega, es decir, no arranca en la poesía, llega a la poesía, porque ella soñó con ser actriz y aparentemente, pues tal vez su falta de talento, eso dice ella, que no tenía talento, etcétera. Entonces la hizo centrarse en su escritura, ya lo manifesté, en su enseñanza, pero tenía ese sentido del creador, que es querer compartir lo que uno piensa, este atrevimiento, estos retos que tenemos todos los que tratamos de trabajar con temas intelectuales. Ella mandó su primer libro a los 13 años. Entonces, pues tenía todas las debilidades, digamos, que nos demuestra la Norencia. Sabemos que fue acosada en el colegio, ya dije que la infancia no fue feliz, no sentía que su madre la quisiera, etc. Entonces, a los 3 años mandó el libro, se lo devolvieron. Y siguió insistiendo hasta que pasó, insistía, mandaba y finalmente logra que le reconozcan su obra. Termina aceptando, como ya lo dije, un trabajo de profesora en Vermont. El poeta Federico nos contó la cosa tan bella que dijo, tan simple, cuando la llamaron. El hombre se ganó el Nobel y dice, un momentico, me tengo que tomar un café. Entonces, espérenme ahí. Vuelve y entonces le dicen, bueno, ¿y qué ha pensado? Y dice, no, estoy pensando que ahora qué voy a hacer, porque yo sueño comprar una casa en Vermont, ahora la voy a poder comprar. ¿Y qué le voy a decir a mis amigos escritores? Que claro, van a seguir siendo pobres. Por eso sigue sin cambiar su vida, a pesar de tener ya unos pequeños recursos, pues no tan pequeños, pero quiero decir, no cambia sus alitas de pollo, etc. No voy a hacer, pues ya nos recogieron las obras poéticas de Louis Gluck, y lo único que quiero es, como vemos que Louis Gluck ha tenido una fortaleza su poesía, y es que ha sido traducida al español por todos grandes poetas latinoamericanos de diversas nacionalidades, como nos lo ha muy bien recogido y en la lectura que ha hecho de la selección maravillosa el profesor Federico. Entonces yo quiero leer una traducción de un académico nuestro, del profesor Hernán Olano, quien tradujo un poema Timor Mortis. Entonces él dijo, he escogido traducir Timor Mortis, donde Gluck recuerda los miedos de su niñez e inesperadamente los asocia con la experiencia amorosa.
así como con la falta de gratitud filial. Miren lo que logra el profesor Hernán, que todo lo que le pasaba a la Gluck, que era el problema de la infancia donde sentía desamor y de pronto abuso. Ahora voy a leer un poema de donde yo saqué esa tesis, no sé si sea cierta o no, pero reúne la experiencia amorosa. Ella dice el divorcio, miren lo que dice el divorcio. Ella no dice qué horror que se acabó el amor, qué horror que voy a tener un problema, no. Ella dice el divorcio me va a retrasar el libro porque me va a quitar o me lo va a cambiar porque la experiencia amarga me puede llevar a cambiar lo que quería decir. Entonces, el profesor Olano logra coger todo el desamor filial, logra coger la experiencia amorosa, los miedos de la niñez y los reúne en este poema que traduce Olano, repito. ¿Por qué tienes miedo? Un hombre con sombrero de copa pasó por debajo de la ventana del dormitorio. No pudieron haber sido más de 4 a la vez. No pudieron haber sido más de 4 a la vez. Miren esa frase, váyanse con esa frase y les daño el almuerzo, porque esa frase los va a llevar a los sitios más horribles del mundo de lo que puede pasarle a un niño, a una niña. No pudieron haber sido más de 4 a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Para mí es horrible. Fue un sueño, lo vi, cuando estaba en lo alto, donde debería haber estado a salvo de él. ¿Recuerdas tu infancia? Cuando el sueño terminó, el terror permaneció. Me acuesto en mi cama, quizás en mi cuna. Entonces miren ustedes que la poesía de Gluck, como traté de señalarlo, es una poesía que nos señala, digamos, que uno tiene que arañar y que le saca las dudas, los dolores que uno tenga dentro. Miren que gracias a Dios me lo dejó Federico, ¿no? Primer recuerdo. Hace mucho me hirieron. Viví para vengarme. Viví para vengarme de mi padre. Oigan esto. Viví para vengarme de mi padre. No por lo que fue, sino por lo que era yo. Desde el principio de los tiempos en la infancia, pensé que el dolor significaba que no era amada. Significaba que yo amaba. Es decir, estamos ante una poeta inmensa, pero también ante una prosista de una claridad, y como ya lo hemos mencionado aquí, que además su nombre genera pasiones políticas, etc. Ellen Bendler escribió sobre Louise Gluck. Louise Gluck es una poeta de presencia fuerte e inquietante. Sus poemas, publicados en una serie de libros memorables durante los últimos 20 años, han logrado la inusual distinción de no ser ni confesionales ni intelectuales en el sentido habitual de esas palabras. Gluck, además, ha publicado una colección de ensayos, pruebas y teorías, ensayos sobre poesía, ganó el premio PEN, etc. Finalmente es galardonada por el premio Nobel y hoy su voz se levantó aquí en esta academia donde siempre hemos rendido culto a la poesía femenina que nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Quiero repetir que esta academia ha sido pionera en las academias del mundo en la presencia y en la posición de la mujer para situarse en la vida intelectual de nuestro país. Muchas gracias, señor director, por esta oportunidad. Muchas gracias a Federico por esa excelente síntesis de Louise Gluck. Estoy viendo que en el chat academia que hayamos tenido la oportunidad de escuchar al poeta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Olimpo, por esta excelente propuesta complementaria que
A veces es difícil desde la matemática saber si es suplemento o complemento, pero es muy importante para entender el valor de quien hoy nos convoca, la poesía. En nuestra plataforma, el profesor Carlos Rodado, que es miembro honorario de esta corporación, nos ha pedido la palabra y voy a concedérsela para culminar esta sesión. Doctor Carlos Rodado tiene la palabra. Doctor Rodado. Bueno. Doctor Carlos Rodado tiene la palabra. No. Después de las magníficas exposiciones que han hecho Federico Díaz Granado y Olimpo Morales Benítez, pues aquí hay muy poco que agregar. La verdad es que no sé por qué se marcó, ¿no? Lo de pedir la palabra. Yo tendría que decirles que quizás como una información adicional, uno de los elementos que más destacan el jurado del Premio Nobel de la Academia Sueca es que esta poetisa Louise Gluck tuvo o tiene la virtud de universalizar la belleza individual. Miren, es algo en el que, un asunto en el que, pues, insiste y recaba. Y luego, en otra parte, dicen que ella utilizó la lectura de los clásicos griegos y romanos para universalizar, ¿no?, la belleza, la existencia y la belleza. Entonces, yo recuerdo que cuando le dieron el premio Nobel a Gabriel García Márquez, la academia insistía en lo mismo, en eso de universalizar lo local, lo pueblerino, porque no hay nada más universal que lo provinciano. Me parece que es un detalle importante. Ella naturalmente nace en los Estados Unidos, pero es criada realmente y levantada, yo diría que en un ambiente bien austero, en una familia bien austera, en donde podría decir uno que ese ambiente remedaba también una vida provinciana. De tal manera que, ¿no? Este sería el único detalle que yo agregaría, una poeta extraordinaria, consumada, y que no ha tenido críticas. Todos los premios Nobel de literatura en los años anteriores han suscitado una intensa polémica, ¿no? Y en este caso, yo creo que hay un consenso universal de hombres y mujeres. Ella misma, pues, fue una defensora realmente de los derechos de las mujeres y una manera de enaltecer a todas las mujeres del mundo. Muchas gracias, presidente. Le repito, no había pedido la palabra, pero esta oportunidad que usted me da, pues me permite hacer este pequeño comentario y reitero mis sinceras, emocionadas y en verdad sentidas palabras de felicitación a Federico Díaz Granado y a Olimpo Morales Benítez. Muchas gracias. Signo poético tiene sus razones para levantar la mano y por eso usted de alguna manera hizo parte de esa magia que hoy hemos tenido en la sesión. Así que yo no creo en que haya errores en este proceso. Al contrario, agradezco su opinión que nos ha enriquecido, como siempre, con su palabra y su conocimiento. Así que muchas gracias, profesor Rodado. A usted, presidente. Bueno, quiero señalar para terminar algo particular. El profesor Bogdan Piotrowski, que nos acompañó al comienzo de la sesión,
tuvo una dificultad técnica con internet y me pidió el favor de excusarlo con Federico y con todos, por supuesto, pero que recibió, pues obviamente, su comentario sobre la gran poeta polaca, que merecería algo que yo quisiera plantearle un poco abusando de su presencia poeta, y es ver la posibilidad de que tuviéramos una sesión con Bogdan para hablar de nuestra poeta polaca, para hablar de la gran poeta. Yo creo que hay Cuente conmigo. Perfecto. Entonces, programaremos muy pronto esa sesión extraordinaria para escuchar también de la voz del gran traductor que ha sido Bogdan y que nos ha regalado esa hermosa voz de la poeta polaca Szymborska, que es realmente otra voz hermosísima de la poesía universal. Entonces, quisiera señalar esa ocasión. Y finalmente, luego de los agradecimientos a cada uno de ustedes, ahora veo que está ahí sí la mano levantada, espero no equivocarme ahora, porque no me equivoqué en la anterior, de Alberto Gómez Gutiérrez. Tiene la palabra don Alberto. Muy gracias, señor director. Un saludo, Federico. Yo no me equivoqué en levantar la mano con el gesto técnico, pero espero no equivocarme con el comentario. Profesor Federico Díaz Granados mencionó un antecedente que me parece clave y contextualizó la elección de la poeta Gluck con el antecedente de Bob Dylan. Me parece que es muy significativo registro, y yo me puse a ver mientras en esa ubicuidad que mencionaba Olimpo, yo me puse a ver mientras escuchaba atentamente lo que se decía, uno de los poemas de Bob Dylan, una de las canciones de Bob Dylan que a mí particularmente me ha fascinado y no he logrado entender. Yo no sé si alguien ha logrado entenderla. Se llama Desolation Row, es decir, la calle de la desolación. Y al hacer un ejercicio breve de traducción al vuelo de la primera estrofa, me pareció que era también una suerte haberla encontrado. Y para nosotros que estamos viviendo tiempos de varias desolaciones, quería entonces compartirla con ustedes, esa primera estrofa, con la ilusión que Federico algún día también nos haga una conferencia. Espero que tantas indirectas a la mandíbula no sean tan incómodas. Que Federico nos haga una conferencia sobre Bob Dylan. Yo con mucho gusto lo acompaño en eso. Me parecería delicioso. Por supuesto, cuenta conmigo siempre y cuando me inviten a hablar de poetas que amo y que quiero muchísimo y admiro, acá me tendrán. Fantástico. Entonces, con esto pues cierro mi comentario regalándoles esta traducción al vuelo de la primera estrofa de la canción Desolation Row, o Calle de la Desolación. Dice: están vendiendo postales de la horca y pintan los pasaportes de marrón. El salón de belleza se llena de marineros y el circo ya llega a la ciudad. Aquí viene el comisario ciego. Alguien lo adormeció, con una mano atada al equilibrista y la otra en su pantalón. Los antidisturbios están inquietos. Necesitan un lugar al que irse ya, mientras ella y yo observamos esta noche desde la calle de la desolación. Ese era el comentario de Juan Carlos. Gracias, doctor Alberto. Realmente comentarios y análisis que implican algo que mencionó al comienzo Federico, y es que a pesar de aquellos profetas que hablaban de que la poesía desaparecería en este mundo global y digital, ha ocurrido todo lo contrario. En esta sesión
hemos visto cómo esa afirmación inicial de las palabras de Federico es una realidad. Y yo añadiría algo para recordar a otro poeta que tuvimos recientemente que recordar, a el maestro Fernando Charri Lara. Cuando fui decano del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, tuve el honor de contar como profesores del instituto a Fernando Charri Lara y a Jaime García Mafla. Fernando en poesía hispanoamericana y Jaime en poesía colombiana. Y en algún momento hice algo que ellos no deseaban y era encontrarse y estar en un mismo salón juntos. Y los encerré en una sesión con los estudiantes para que hablaran con total libertad y sin micrófono sobre la poesía. Y en algún momento uno de los estudiantes del Seminario Andrés Bello preguntó al maestro Fernando Charri Lara: maestro, yo noto que pues obviamente Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, el modernismo, la poesía ocupó un espacio importante a finales del 19 y se desarrolló muy bien durante los primeros años del 20, pero posteriormente la narrativa comienza a ocupar un espacio y el boom latinoamericano y todo el desarrollo de la narrativa, pues en cierta medida, digámoslo claramente, opacó esa fuerza de la voz poética. ¿A qué atribuye usted esa evolución? Y todos esperamos una respuesta teórica, elaborada, como las que hacía Fernando. Y Fernando dijo lo siguiente: usted, muchachito, no vivió el Bogotazo y por lo tanto no puede entender lo que voy a decir con toda profundidad. Pero debo decirlo: cuando el horror de la violencia adquiere grado superlativo, la única voz de la poesía es el silencio. Es una lección de teoría poética que nunca olvidaré. Y yo creo que hoy hemos señalado que la poesía tiene voz, que esa voz nos convoca y que la Academia Colombiana de la Lengua es un espacio, es un nido donde la palabra siempre tendrá habitación. Los que hacemos parte temporalmente de la dirección de la Academia sabemos que esa es una de nuestras tareas. Y hoy me siento muy orgulloso de haber escuchado primero la sugerencia de Olimpo y en segundo lugar oír la sugerencia susurrada de mi profesora de literatura inglesa cuando desde James Fenimore Cooper hasta Walt Whitman y pasando por Wallace me enseñó a amar la literatura en inglés que le habla al mundo. Creo que esta academia es una academia que tiene esa maravilla y es que la palabra ocupa un espacio privilegiado. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto que estos banquetes de la poesía sigan siendo presentes en esta casa de todos ustedes. De nuevo, mil gracias a Federico y gracias a el poeta José Luis Díaz Granados, que no lo había mencionado, pero a quien queremos mucho y apreciamos en su poesía y en su voluntad de comunicarnos a quienes desde jóvenes hemos seguido su tradición poética. Muchas gracias, poeta. Olimpo, gracias por tu compañía y a todos los miembros de la academia y los invitados especiales, un agradecimiento inmenso
y nuestro deseo porque en próximas ocasiones también nos puedan acompañar. Mil gracias a cada uno de ustedes y una feliz tarde. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Buenas director. tardes Muchas y a usted, gracias. doctor Juan Carlos, especialmente. Buen día. Gracias. Todo me pareció muy importante. Muchas Profesor gracias. Javier, Aquí desde Tunja, un saludo muy especial a todos, para gra- todos ustedes. gracias Javier, y qué grato tenerlo. No sabe cuánto me No, siento Javier, de qué halagado honor. por eso. Qué Gracias, honor. gracias. Gracias, gracias. Sí.